Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Standing on the Rock. Espero que te guste y que este programa sea de bendición para tu vida. Comencemos. Hey, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga. Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Standing on the Rock, en nuestro tercer episodio. Claro que sí. Amén. Y a mi lado pues está mi hermana Madeleine. Hermana Madeleine, ¿cómo estás? La verdad es que estoy súper y con muchas ganas, con nervios, claro que sí, como en cualquier, las oportunidades pasadas, pero muy bien y pues muy emocionados con este tema. Claro que sí. Yo soy el hermano Brian. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Tenemos un tema hoy día que es siguiendo a lo que hablamos la semana pasada, que era sobre los miedos, y hoy día queremos entrar un poco más en lo que es la soledad, ¿no? ¿Y cuál es el tema de hoy, Madeleine? ¿Cómo se llama? Pues el tema de hoy se titula Si Dios está conmigo, ¿por qué me siento solo? Claro, wow, es un tema pues que muchos cristianos pueden pasar por esas dudas en sus vidas, ¿no? Pero antes queremos darle gracias también a todos los que nos han estado apoyando y gracias a todos los que nos apoyan en Facebook también, ya estamos más de 100 likes. Sí. Gracias a todos por compartirlo y bueno, espero que les guste y también en YouTube también hemos subido mucho las vistas en más de 100 creo en total, ¿no? Entre los dos videos. Les Muchas gracias a agradecemos. todos por su apoyo Gracias. y el feedback. Estamos muy contentos de que pueda llegar a mucha gente estos mensajes que vamos a dar. Y bueno, síganos apoyando, ¿no? Y bueno, vamos a seguir, poco a poco vamos a seguir construyendo este podcast para hacerlo mejor cada vez. Por supuesto. Y bueno, vamos a seguir con el tema de los miedos, con la soledad, ¿no? Primeramente, ¿no? ¿Qué es la soledad, no? Es un tema muy amplio y vamos a tener más programas con este tema. Pero justamente queríamos entrar en esto, ¿no? Que a veces nosotros sabemos que Dios está con nosotros, pero igual nos sentimos solos, ¿no? Claro. Pero íbamos a entrar, ¿qué es la soledad, no? Hemos investigado. Hemos investigado qué es la soledad y Ajá. dice, carencia de compañía, puede ser voluntario o no. La soledad, por lo tanto, implica la falta de contacto con otras personas. Se trata de un sentimiento o un estado subjetivo, ya que existen distintos grados o matices de soledad que pueden ser percibidos de distintas formas según la persona. Más allá de las diferencias personales, la soledad durante periodos extendidos suele ser considerada como algo que causa dolor e insatisfacción. Por eso la gente tiende a buscar el contacto social, ya sea en reuniones, paseos o salidas. La soledad involuntaria puede ser consecuencia de la dificultad que un individuo tiene para trabar relaciones con otras personas, o cuyas relaciones sociales no llenan sus expectativas, sino que resultan insatisfactorias o superficiales. Este es un tipo de soledad muy nociva, pues nos produce sentimientos desagradables como la ansiedad y la angustia, y nos puede conducir a la depresión y a la tristeza, que es la soledad involuntaria, ¿no? Entonces, Madeleine, ¿no? ¿Cuál era la siguiente pregunta para esto? Pues sí, bueno, ahora que hemos definido qué es la soledad, ¿no? Primeramente, pues hay esta soledad involuntaria y también hay, entre comillas, ¿no? La voluntaria. Pero bueno, primeramente, pues quisiera saber, ¿no? Entrar un poco en cuáles son las razones, cuáles son las causas por las que nos podemos ser tristes, qué nos lleva a sentirnos tristes, a pesar de que nosotros como cristianos sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado, que Dios está con nosotros, su presencia, su Espíritu Santo está con nosotros. Pero, ¿qué es lo que nos puede hacer sentir que estamos solos? Pues bueno, primero quisiera dar el primer punto.
Okay. Claro, una de las razones por la que uno se puede sentir solo es que uno mismo también se aleja de todos por miedo a no encajar, ¿no? Un miedo social se puede decir que es, ¿no? Entonces yo creo que es una de las razones por las que uno se siente solo, ¿no? Claro, pues sí. Y bueno, otra de las razones, ¿no? Es que la persona no se siente entendida por las personas a su alrededor. No sienten que las personas, por ejemplo, pueden acercarse a las personas, hablarles, por ejemplo, de sus cosas y ser abiertas con ella porque no le van a entender. Entonces, de una forma es como que rechazo, pero también es al no ser entendido, al no ser comprendido, y eso, no poder uno hablar de sus cosas, uno no puede sacar los sentimientos con otras personas, expresionarse, ¿no? Uno se va a sentir solo porque claro, uno necesita hablar con alguien, especialmente si uno ha pasado por un momento difícil. Tienes que hablarlo, tienes que sacarlo, expresar lo que sientes y tal. Y bueno, eso también es una de las razones. Claro, por lo que tú decías, ¿no? De que uno tiene que sacar, y a veces también no solo es sacar tus expresiones de esa forma de que necesitas hablar a veces solo es también que uno necesita a compañía de alguien para tener un momento de compartir, ¿no? Pues sí. Y lo que hablaba antes un poco de este miedo social, de que a veces la soledad social, perdón, que a veces uno no tiene miedo de caer mal también delante de otras personas. Claro. Porque, claro, uno como cristiano no comparte lo mismo que hacen quizás los otros amigos de la escuela. Quizás es un poco más fácil encajar con los compañeros de la iglesia, ¿no? Los hermanos, pero en el trabajo, en la escuela, quizás uno pueda hasta sentir vergüenza. Claro. O también, porque claro, dicen, no, es que ellos si se dan cuenta de que soy cristiano, se van a burlar de mí. Pues sí. Entonces prefiero callarme, ¿no? Pero claro, la pregunta aquí era por qué uno se puede sentir solo. Pero claro, sentirse solo es otra cosa que estar solo. Pues sí, ¿no? la verdad que sí. A veces yo creo que también funciona lo mismo en nuestra vida con nuestra familia. Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos aquí a la familia, tengo a mis hermanos, ¿no? y a mis padres que están conmigo, ¿no? Pero a veces es un poco difícil también llegar a ellos. Por ejemplo, en un momento que hablamos antes de quizás los sentimientos y las expresiones, que ellos, bueno, en nuestro caso, nuestros padres están para nosotros, para ayudarnos. Claro. O quizás nuestro pastor, o si no están nuestros padres, pues estará un hermano que tenga más experiencia y que nos pueda ayudar. Claro. Y no llegamos a compartir con ellos porque quizás sentimos que no son suficientes para nosotros. Y eso puede ser porque ellos sí están para nosotros. Por supuesto. Pero nosotros, por la vergüenza o por varias cosas que no queramos compartir con ellos, nos sentimos solos y aislamos a ellos. Entonces nos aislamos de todos, del trabajo, de la escuela, de los que están a nuestro alrededor, y ahí es cuando uno se siente solo. Pero en verdad tenemos a varias personas que están cerca de nosotros, ¿no? Claro, es lo que uno llama, ¿no? la soledad voluntaria, porque aunque yo creo que cualquier persona no quiere estar solo, pero muchas veces somos nosotros mismos que nos distanciamos de las personas por lo que decías, ¿no? Por el miedo social de no encajar, por el miedo de que no tienes esa confianza en las personas a tu alrededor, no les puedes contar tus cosas, o simplemente no sientas que puedes con las personas que tienes a tu alrededor, no son las personas ideales y tal. Entonces, muchas veces somos nosotros mismos que nos metemos, ¿no? En esta situación, es decir, me siento solo, que no tengo a nadie y tal, y muchas veces olvidamos
a las personas que tenemos a nuestro Claro. alrededor. Claro, si somos cristianos, pues en la iglesia tenemos a los pastores, a los hermanos de la iglesia, a nuestros padres. Si no a nuestros padres, seguro que tenemos algún familiar. Siempre va a haber una persona que va a estar a Claro, nuestro siempre alrededor. Dios pone a alguien, ¿no? Por Pero claro, supuesto. desde el principio, pues, Dios cuando creó a Adán, creó también, pues, a la mujer, ¿no? Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18, dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí Claro. comienza que Dios nos ha creado para estar en comunión con otros. Entonces, siempre Dios no va a querer que estemos solos físicamente, Claro. pero nosotros mismos a veces nos aislamos porque a veces no valoramos lo que Dios pone para nosotros, ¿no? Entonces, Pues sí, y no, y bueno, sabemos que, pues sí, tenemos personas a nuestro alrededor y tal, pero nosotros como cristianos no solo tenemos a nuestros padres, nuestros pastores, a nuestros amigos y tal, sino también tenemos a un fiel amigo que es nuestro Señor y Salvador, Señor Jesucristo. Y ahí es donde es la grande diferencia, las personas que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y tienen, como puedo decir, esa relación con Dios, ¿no? Y aún así, ¿no? Porque esa es la pregunta, ¿no? Aún así sabiendo que Dios está con nosotros, que tenemos un Dios de poder, que podemos hablar con Dios, que tenemos ese amigo que siempre nos va a entender, siempre va a estar ahí, aún así nos sentimos solos, pues puede ser muchas veces porque, bueno, sabemos que no podemos ver a Dios, sí lo podemos sentir, pero muchas veces nosotros como humanos nos basamos en lo que vemos. Somos humanos, ¿no? Y muchas veces decimos, no, quiero ver para creer. Bueno, muchas veces yo he escuchado gente, ¿no? Que ha dicho, yo si no veo, no creo. claro, era lo que hablábamos un poco de la semana pasada sobre David, ¿no? Que, bueno, Pues sí. No, que nosotros no vemos lo que Dios ve. claro, porque nosotros pues como humanos, bueno, cualquier persona, cualquier cosa que pase en nuestra vida, pues nosotros no vemos lo que Dios ve. Dios ve the whole picture, ve todo, Todo, ¿no? exacto. Todo el Muy bien, cuadro, como comunidad. se dice. Pero nosotros solo vemos en lo poco que nosotros nos hemos enfocado. Entonces, es importante que nosotros pues pensemos, ¿no? Y meditemos. Si tú te sientes solo, pues que digamos, bueno, a ver, tal vez mis padres no están o mis amigos pues no tengo buenos amigos, quién sabe, ¿no? O mis pastores y tal. Pues habla con Dios. Claro, bueno, eso es lo que Cristo nos enseñó, que Dios es nuestro Padre, ¿no? Porque quizás tú dices, yo no tengo un padre o no tengo una madre. Nosotros no conocemos a los que están oyendo, ¿no? No sabemos exactamente, no podemos ver en las vistas de dónde son, no de dónde podemos son, generalizar. de dónde nos están escuchando. Claro. Pero yo imagino quizás alguien que no tenga quizás un padre o una madre o un adulto o una persona de confianza. Tenemos un Padre en el cielo que Por siempre va a supuesto. estar con nosotros. Amén. Y si por ejemplo vamos a Mateo capítulo 6, cuando Jesús nos enseñaba a orar, Él nos enseñaba a que en la oración, que cuando busquemos a Dios, que sea en intimidad. Y ahí cuando seguro has escuchado la oración del Padre Nuestro, que bueno, la mayoría pues la han escuchado, que han crecido en Latinoamérica y en España, y bueno, en varios lugares. Bueno, está en todos los idiomas. Sí. Creo que en todos los lugares. Okay. Pero el Padre Nuestro es porque Jesús nos enseña que tenemos un Padre. Y a veces esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, de padre e hijo, o padre e hija. Claro. Y Él va a suplir lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿No? Así es. Entonces, no estamos solos,
¿no? Y Claro. lo sabemos. Si Ah, tú eres un seguidor de Cristo, tú sabes que no estás solo. mm, Cristo dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, por ¿no? supuesto. Todos los Claro. días. Son las promesas, ¿no? Que Dios nos da, que no solo está en una parte de la Biblia, sino hay varias Claro, promesas en donde Dios nos dice que Él estará con nosotros, y que su presencia estará con nosotros. amén, Y claro, tenemos al Espíritu Santo, tenemos que su nos guía. presencia con nosotros siempre, cuando nosotros lo busquemos, porque sabemos que Dios nunca nos va a soltar. Exacto. Mientras nosotros nos agarremos fuertes de Él, nunca nos va a soltar, sino Amén. siempre nos va a mantener, nos va a levantar si nos caemos, siempre nos va a agarrar en sus brazos cuando lo necesitemos, pero recordemos que Dios está ahí, que Dios, bueno, si escuchas esta palabra y te sientes solo, pues recuérdalo, Dios está contigo Sí, y si no lo sientes, pues búscalo. búscalo, empieza a orar, Búscalo. que Y seguro que puede ser un responderá. poco raro, pero bueno, me acuerdo cuando eh, empecé a buscar de Cristo, a buscar de Dios. Yo me sentía muy solo porque a veces sentía que no encajaba en el ambiente de mis amigos. No, siempre he sido una persona que he querido ser amigos de todos, bueno, en la escuela me acuerdo. Y claro, pero no me mostraba como yo mismo. Y siempre tenía que hacer, agradar a mis compañeros, ¿no? Para ganármelos, ¿no? Mm, Y me acuerdo que cuando fui a la iglesia, una vez eh, mm, alguien oró por mí, la esposa del pastor oró por mí y me dijo, y Dios la usó a la sierva y me dijo a mí, tú no estás solo. Muchas veces creo que, bueno, por mi parte yo he experimentado la soledad, ¿no? Hay muchas cosas que han pasado en mi vida que me he sentido solo. No es que no haya tenido personas, siempre he tenido personas a mi alrededor, claro. pero no han sido las personas que han podido suplir esa necesidad en mi vida de poder abrirme a ellos, ¿no? Incluso a mis propios padres me costó mucho empezar a abrir y expresarme a ellos, ¿no? Siempre me gustaba, me guardaba las cosas para mí mismo. Pero cuando empecé a buscar de Dios, y bueno, a través de muchas pruebas, Dios siempre ha estado conmigo. Y a veces puede ser que uno se olvida, ¿no? De que Dios está con uno porque tú dices, Claro. me está pasando esto, ¿dónde está mi Padre, no? Claro. ¿Qué? Pero Dios siempre está vigilando, Dios siempre está viendo lo que estamos haciendo. Vigilándonos. Bueno, vigilando, no, pero Dios siempre nos está viendo. Pues sí, pues sí. Y es actitud de buscarlo Mm, y tener paciencia y confiar en Él, ¿no? pues sí, la verdad que sí. Bueno, también tuve una experiencia de muy pequeña. Tenía entre mis 5 años por ahí. No me acuerdo. Pero era muy chiquita, era chiquita. Y me acuerdo que, bueno, yo durante de mucho tiempo, bueno, mis padres recién estaban empezando yendo a la iglesia y tal, y bueno, yo era chiquitita, cuando íbamos a la iglesia yo pensaba más en jugar que en otra cosa. Aunque sí, me acuerdo que me encantaba cantar las alabanzas, pero bueno. Entonces, me acuerdo que una noche, pues, yo soñé, bueno, tuve una experiencia con Dios, ¿no? Me acuerdo que estaba en un lugar, todo estaba así bien clarito, Brillante. así brillante, pero era así azul, como así, como el cielo azul que uno a veces ve durante el día, ¿no? Que está así bien clarito y bien bonito. Pues así, estaba en un lugar así, alrededor mío pues había un montón de ángeles, así como en un círculo. No podía ver sus caras, solo podía ver que estaban parados juntos, hombro a hombro, y estaban en un círculo.
y claro, ellos resplandían, era con ropa blanca y resplandecían y no se podía ver sus rostros. Y me acuerdo que delante de mí había un hombre. Yo pues al comienzo no sabía quién era, pero estaba jugando conmigo, había como unos juguetes. Entonces estaba jugando y tal, y bueno, de ahí cuando yo le quiero ver la cara y tal, no le puedo ver, pero yo inmediato sé que es Jesús. Y cuando yo lo veo y tal, él me coge de la mano y me dice, hija, yo siempre voy a estar contigo. Y yo me acuerdo ese día que yo me desperté, estuve tan feliz, pero tan alegre. Dije, bueno, yo el resto no me acuerdo, ahí me han contado, pero que yo corría por la casa y decía, mamá, que Jesús me ha dicho que Dios va a estar conmigo, que Él va a estar conmigo. Y no, y en ese momento pues yo brillaba de alegría, por decirlo así. Y es una experiencia que muy preciosa, ¿no? Que le agradezco a Dios, ¿no? Y siempre me he llevado esas promesas conmigo, ¿no? De que Dios va a estar conmigo. Durante muchos años, pues, bueno, yo me entregué mi vida al Señor Jesús a los 13. Sí, así que era unos años después. Hubo una lucha interior y mucho esto, ¿no? Por encajar, el miedo a no tener amigos y tal, porque, bueno, yo lo tuve muy difícil y tal. Pero no, siempre he sentido que la presencia de Dios ha estado conmigo a pesar de todo. Siempre he sentido la mano de Dios en mi vida, como Él ha obrado en mi vida y tal. Y por eso que bueno, recordamos, ¿no? Porque no solo no, lo que ha pasado en nuestras vidas, a veces nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? De las promesas que Dios nos ha dado, de que Él nos dice que Él va a estar con nosotros. Pero en momentos difíciles nosotros nos ponemos tristes o es un momento duro y nos olvidamos. Entonces es importante que leamos la palabra de Dios, que pongamos atención a la voz de Dios, que Él quiere estar con nosotros, Él está con nosotros. Solo que nosotros que tenemos que dejarlo estar no ignorar esa compañía, ¿no? Claro, entonces eso, ¿no? Wow. Pues sí. Amén, hermana. Yo me acuerdo que, bueno, Madeline de muy pequeña, pues, tenía experiencias muy, muy fuertes. Era atormentada por las noches. Una experiencia, yo me acuerdo porque yo tenía, bueno, 12, 13 años creo. En ese momento, si Madeline se levantaba de noche y tenía pesadillas. Y bueno, también fue un trato para nuestra familia, ¿no? Era un momento cuando mis padres empezaron a buscar de Dios. Y de repente, después de esta experiencia, ya no tuvo más esas pesadillas ni fue atormentada, ¿no? Y bueno, vemos que Dios es bueno con nosotros. Amén. Dios nunca nos ha dejado. Pues sí. Sí, tenemos muchas experiencias. La verdad que ¿no? sí. Y Hoy podemos seguir también contando. en la Biblia hay muchos profetas y personajes en la Biblia que han pasado por un momento de prueba, de soledad, de que a veces se han olvidado de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Bueno, tenemos un personaje aquí que mi hermana Madeleine ha preparado para hablar un poco del profeta Elías. Madeleine, cuéntanos un poco sobre el profeta Elías. ¿Por qué él estuvo en un momento de soledad? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? Bueno, primeramente les quiero llevar a Primera de Reyes. Ay, Señor Jesús, yo estoy en Samuel. En Primera de Reyes, capítulo 19. Para ustedes que no saben la historia, pues pueden leer el capítulo entero, el capítulo anterior también. Porque bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, bueno, primeramente sabemos que Elías pues era un profeta de Dios.
de Jehová, se dice, ¿no? Era un profeta de Jehová en el tiempo del rey Acab y la reina Jezabel. Y bueno, antes del capítulo 19, pues él tuvo una grande victoria, porque bueno, él tenía que demostrar ante todo el pueblo que Dios realmente existía, sí, y que en ese tiempo Baal, pues, que bueno, era un dios falso, ¿no? Lo sabemos. Entonces, un ídolo que tenía. Un ídolo, eso. Bueno, eso fue también por lo que la reina Isabel trajo al pueblo. Es una historia muy larga y complicada. Pues sí. Pero bueno, este rey Acab se casó con Jezabel y trajo y ella empezó a traer sus ídolos y bueno, uno de fue Baal. Y bueno, ahí pasó un problema. Sí. Bueno, si quieren profundizarse más, leen todo los capítulos anteriores y tal. Pero de bueno, Reyes. Bueno, sí. Sí, de Primera de Reyes. Y bueno, nos vamos a basar en el capítulo 19, donde, bueno, podemos leer del capítulo, bueno, del versículo 1, digo. Y dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, no los profetas de Dios, sino profetas falsos de Baal. Entonces dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, eso, sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Bueno, primero en esta parte, ¿no? Vemos, ¿no?, que Elías huye por miedo, ¿no?, de perder su vida. Huye porque lo están persiguiendo para matarlo, ¿no? Entonces, bueno, después de esta grande victoria que Elías tuvo, esta grande prueba que Dios le dejó, no, claro, le dio la victoria, demostró que era Dios. Elías tuvo sus dudas. Elías pasó por este momento donde dijo, uy, me van a matar, ¿qué hago? Pues lo único, me escapo. Claro, huir, ¿no? Claro, un pensamiento muy humano, ¿no? Es que si te persiguen, pues tienes miedo, escápate. Pues sí, entonces Elías pues huyó, ¿no? Sí. Estuvo en el desierto y estuvo a tal punto a decir que, ¿no?, que Jehová, pues quítame la vida. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, le entró esta duda, ¿no?, de por qué Dios lo había elegido a él, ¿no? Porque si vemos en los capítulos anteriores, él era del último profeta en su momento, ¿no? Y el resto de los profetas habían sido matados.
Entonces él era el único que estaba y estaba solo, ¿no? Porque no había nadie más que alababa a Dios según Elías. Entonces en este momento vemos que él está solo en el desierto. Él está hablando con Dios, pero aún así él se siente solo. Elías se siente solo porque no se siente protegido, ¿no? Por Dios, de decir, bueno, Dios, tú estás conmigo, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Si no, rapidito se fue y se escapó, ¿no? Entonces, bueno, de ahí más adelante vemos, ¿no? Que dice en el en el versículo 9, donde dice, y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y de ahí en el versículo 18 dice, y yo haré... de ahí ahorita lo haremos. Bueno, aquí vemos, ¿no? En el versículo 9, en el versículo 10, ¿no? Como él se metió en una cueva, pasó la noche ahí, bueno, tuvo que descansar, ¿no? Seguro que estaba cansado, ¿no? Y mejor dicho, se estaba escondiendo, ¿no? Como yo veo, se estaba escondiendo porque, claro, le iban a quitar la vida y entonces tenía que esconderse. Entonces Elías se escondió, ¿no? en el monte de Oreb, en una cueva ahí. Y Jehová, bueno, Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? Porque obviamente Dios tenía un plan más grande para Elías, pero Elías prefería esconderse y estar a salvo, ¿no? Claro. Porque como cualquier humano, pues uno va a querer vivir. Huye por su vida. Claro. Entonces, sí. Wow. Claro. Entonces vemos, ¿no? Que cómo le responde Elías, ¿no? Y es a lo que confirmamos, ¿no? Que él dice, ¿no? Que han matado a espada a todos los profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces vemos cómo aquí Elías se expresa, habla con Dios y dice, se siente solo, está solo prácticamente. Sí. Porque no hay nadie a su alrededor como él, porque no hay nadie que busque a Dios. Entonces él tiene miedo, primeramente porque le van a quitar la vida, segundo porque está solo y en un momento pues dudó, ¿no? del poder de Dios, dudó, ¿no? de que Dios estaba con él, de que Dios lo podía ayudar, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque Dios está con nosotros y Dios es todopoderoso y si algo pasa es por algo. Siempre nos va a cuidar, ¿no? Por supuesto. Y bueno, vemos, ¿no? Que como Dios le responde más adelante, ¿no? Y dice en el versículo 18, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces vemos que aquí Dios le responde y le dice que no está solo. Primeramente porque tienes al Dios Todopoderoso de tu lado. Y segundo porque habían personas del pueblo de Israel que habían visto, ¿no? Lo que había pasado antes y que seguían alabando a Dios. Y no, pues, nos podemos poner tal vez un poco también en su sitio del resto del pueblo, ¿no? Uh-huh. Entre persecución y tal, ellos también se habrán sentido solos. Y creo que también ahí es importante, ¿no? De que Elías entra ahí y le hace la guerra al enemigo, como se dice, ¿no? Y estas personas también cuando hayan visto a Elías dicen, mira,
Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado. Hay uno entre el pueblo, hay un profeta entre el pueblo. Dios, porque Wow. antes no era así que, Sí. que a través de los profetas Dios hablaba Dios al hablaba, pueblo. claro, por eso eran profetas. Era como una señal de que Dios estaba con ellos porque Dios hablaba Claro, a por través ellos, de los a través de ellos, sí. Claro. Entonces, no de que hubiera un profeta significaba mucho para el pueblo porque era como que Dios estaba con ellos. Que los guía Entonces, también. si este profeta no se hubiera levantado, bueno, no nos podemos imaginar qué hubiera pasado, pero seguro que, no, bueno, sabemos que Dios hace todo perfecto, ¿no? Que elige a las personas Sí. correctas, pero, ¿no? Hablando ahora de la soledad y tal, recordemos, ¿no? De que Dios está con nosotros, que Dios nos habla a través de su palabra, que nos habla a través de otras personas. Que aunque en momentos difíciles, en momentos humanos, podemos pasar por un momento difícil. Hay personas que pasan persecución hoy en día en el mundo. Y bueno, gracias a Dios nosotros no, No, sí. ¿no? Entonces, recordemos que hay un Dios de poder que está a nuestro lado. Recordemos que hay personas a nuestro alrededor que son como nosotros, porque a veces nos decimos que estamos solos porque no hay nadie como nosotros. Pues sí, en el Sí. mundo hay muchos jóvenes que tal vez puedan estar viviendo bajo la presión del gobierno, se sientan igual que tú, porque no hay nadie supuestamente como ellos. Pero Dios está con nosotros. Hay más cristianos en el mundo como Sí, nosotros. siempre No nos Dios- sintamos solos. Bueno, claro, en este caso, Dios había guardado 7,000, ¿no? Claro. En el pueblo. Claro. Y claro, ¿qué iban a hacer ellos sin su profeta, no? Que Dios había guardado para ellos. Entonces, Claro. quizás estás en una iglesia donde quizás no hay muchos jóvenes, porque quizás un joven siempre va a querer compartir más con otro joven, ¿no? Claro, claro. Y quizás tú dices, no, pero en mi iglesia no hay muchos jóvenes. No hay quizás jóvenes, lo que pasó quizás en nuestro, en nuestro caso también, Claro. Roma de Lenque. No hemos tenido muchos jóvenes para compartir, pero Dios siempre ha puesto a alguien para nosotros. Incluso Nos tenemos. hemos encontrado también ese compartir, esa amistad entre nosotros también como Claro, hermanos, ¿no? Claro. Y claro, Dios siempre va a poner personas en nuestras vidas. Por supuesto. Siempre porque como dijimos antes desde el principio, Dios no nos creó con el fin de estar solos, sino para que nosotros estemos en comunión con otras personas, ¿no? Y más adelante pues también compartirnos en un matrimonio, ¿no? Claro. Que se puede hacer una familia. Entonces siempre Dios va a querer que estemos con alguien. Tengamos personas que nos ayuden, que nos motiven, que Por nos supuesto. compartan de su vida, personas con quien podemos expresarnos, ¿no? Y alabar juntos, ¿no? Y así eso también es la iglesia, Claro, por ¿no? supuesto. Es en una iglesia en comunión, ¿no? Claro. Así que no te sientas solo. Dios está contigo. Quizás tú te sientes solo porque dices, no, es que no hay nadie a mi alrededor. Bueno, busca de Dios primero y Dios va a suplir Por lo supuesto. que tú necesitas, Por supuesto. ¿no? Así es. Bueno, es prácticamente eso. No. Algo de lo que Dios hace Nuestra en nuestra vida. Así, bueno, vamos a concluir, ¿no? con este tema, ¿no? Es un tema muy grande, Claro la que soledad. sí. Pero bueno, justamente entramos esto de que a veces como cristianos nos sentimos solos. Es difícil quizás encajar en la escuela. Y quizás vamos a tener momentos donde quizás otros se van a burlar de nosotros o en nuestros trabajos, donde se van a reír o donde quizás nos van a dejar al lado. Y eso va a ser quizás un dolor o quizás ya lo estás pasando. Claro. Pero bueno, quiero decirte que ten ánimo, amigo, amiga, quien sea que estés oyendo. Busca de Dios. No te olvides lo que Dios ha hecho por ti.
Recuerda que ya teniendo una vida es por algo, ¿no? Dios nos ha puesto en el mundo por algo. Y Dios tiene bonitos planes para cada uno de nosotros. Claro. Que estas cosas que estos sentimientos que a veces tenemos de sentirnos solos, no afecten, ¿no?, nuestra vida como cristianos, que no nos desanimemos por estas razones. Por supuesto. Si te sientes solo, busca de Dios. Dios nunca te va a fallar. Pero tú dices, quizás que yo estoy tanto tiempo así, desanimado. Bueno, amigo, sigue adelante, busca de Cristo. Así es. Busca esa intimidad con el Padre. Porque a veces quizás has entrado en una rutina de oraciones, no has entrado en esa intimidad cuando buscaste de Dios, como quizás lo hacías antes, y quizás estás enfriado, ¿no? Pero, claro, nosotros como humanos tenemos errores y no siempre somos fieles, pero Dios siempre es fiel con nosotros. Así es. Siempre está para nosotros. Amén. Siempre va a perdonarnos, siempre va a tomarnos otra vez, ¿no?, en sus brazos, ¿no? Y bueno, me gustaría hacer una oración, si deseas, ¿no? Puedes acompañarnos en este momento. Sí, bueno, más que todo, vamos a darle gracias primeramente, ¿no?, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor y misericordia, porque eres bueno con nosotros, Señor. Amén. Aleluya. Padre, perdóname, Señor, si me he alejado de ti, Señor. Perdóname, Señor, si he caído en un momento como religioso, Padre. Padre, ayuda al que está oyendo, Señor. Padre, a buscar de ti otra vez, Señor. A buscar a tener una intimidad contigo, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, a no estar solos, Señor. A no sentirnos solos, Padre. Amén. Aleluya. Padre, pon en nuestro camino, Señor, a personas que nos pueden ayudar, Señor. Padre, Sí, Señor. gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Amén. Aleluya. Padre, ayúdanos, Señor, a darnos cuenta, Señor, que tú siempre estás con nosotros, Padre, que tú Amén. nunca Aleluya. nos fallas, Señor. Jehová es mi Gloria. pastor y nada me faltará. Amén. Aleluya. Padre, aunque andemos en pruebas, Señor, en momentos difíciles, Señor, tú nunca nos fallas. Amén. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria. Amén. Bueno, amigo, amiga, hermano, hermana, quien seas, busca de Cristo. Amén. Es Así es. nuestro consejo, es lo que siempre nos ayuda a nosotros, ¿no? Mana Madeleine, unas palabras que quiere decir antes de cerrar. Pues sí, que bueno, el otro día compartimos, ¿no? Una promesa del Señor y quisiera repetirla, ¿no? Que creo que es una promesa muy hermosa que Dios nos da y bueno, está en Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 y dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Así que, tal y como dice, pues Dios está contigo y no te dejará. Así que sigue adelante, busca de Dios, agárrate bien de su mano, bien de la palabra, de las promesas que Dios nos ha dado y sigue adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias por escucharnos, nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Y bueno, el próximo lunes estaremos con otro tema para compartir. Descárguenlo, compártenlo. Si les gustó, si les fue de edificación, ¿no? Y gracias por ayudarnos en los medios sociales. Gracias por la ayuda. Y bueno,
Espero que tengan una bonita semana. Bueno, lunes. Y ya, bueno, que empiecen, ¿no? Con Dios, ¿no? Que, bueno, confíen en Él. Amén. Amén. Así es. Bueno, que el Señor les bendiga y que cuídense. Amén. Amén. Cuídese. Dios le bendiga. Chao.